Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Ekar 7 no era un planeta. Era una tumba. El cielo era una neblina opaca de color óxido, manchado por siglos de polución industrial. La tierra, un esqueleto dentado de metal retorcido y máquinas de guerra destrozadas, se extendía hasta el horizonte. Aquí, civilizaciones enteras habían venido a morir. Sus restos, abandonados para pudrirse bajo las tormentas de polvo. Juno, que se agachó detrás del casco oxidado de un acorazado carnatián derribado, aferrando el cortador de plasma con sus manos encallecidas. Una fina capa de sudor cubría su frente a pesar del frío cortante del planeta. En algún lugar, más allá de los escombros, algo se movió. El inconfundible sonido metálico de botas sobre metal suelto. No eran las suyas. Inhaló lentamente, calmando su pulso. Chatarreros. No era su equipo. No, ella conocía sus pasos, sus patrones. Eran forasteros. Probablemente la banda de los Reavers que había estado merodeando demasiado cerca de su territorio en las últimas semanas. Desalmados, parásitos que no construían nada, solo quitaban. No estaban aquí por tecnología antigua ni por chatarra. Estaban aquí por ella. Juno ajustó el agarre de su cortador y accionó un interruptor. Un arco de plasma azul cobró vida en la punta, siseando como una serpiente furiosa. No era un arma ideal, pero cortaría la carne con la misma facilidad que el blindaje de una nave. Una voz, áspera y con un deje de diversión, la llamó desde los restos. Juno Kes, sé que estás aquí. ¿Por qué no nos ahorras a todos el problema y sales? Reconoció la voz al instante. Braske, uno de los matones de Van, un soldado que había cambiado su lealtad por dinero manchado de sangre y una vía rápida hacia la cima. Juno no respondió. En lugar de eso, dejó que sus dedos se deslizaran por el blindaje irregular del acorazado a su lado, buscando algo útil, algo que pudiera convertirse en un arma. Clang. Un paso, esta vez más cerca. Eran 3. A juzgar por los diferentes patrones de sonido, Braske lideraba la caza. Pero no estaba solo. Los dedos de Juno encontraron el borde de un panel suelto de unos pocos centímetros de grosor. Pesado. Serviría. Esperó, escuchó. Dejó que el momento se alargara. Entonces, cuando la silueta de Braske pasó frente a la carcasa de un motor roto, ella atacó. Agarró el panel y lo lanzó hacia arriba con toda su fuerza. La plancha de metal se encontró con la mandíbula de Braske con un crujido espantoso. Se desplomó al instante, un sonido ahogado escapando de sus labios mientras dientes y sangre salpicaban el suelo oxidado. Los otros dos dudaron. Demasiado tiempo. Juno ya estaba en movimiento, su cortador de plasma encendiéndose en un brillante arco azul mientras se abalanzaba. El primer hombre apenas tuvo tiempo de gritar antes de que ella le clavara la punta ardiente en el pecho. Su cuerpo convulsionó y luego quedó inmóvil. El último chatarrero se dio la vuelta para correr. Juno lo dejó ir. Se paró sobre Braske, que gemía, agarrándose la mandíbula destrozada. Dile a Van, dijo fríamente, inclinándose hasta que su aliento rozó el rostro ensangrentado de él. Que Ekar 7 no le pertenece. Luego se dio la vuelta y desapareció entre los escombros. Mucho más allá del cementerio, en lo profundo de los barrancos del sector 12, un depósito de chatarra oculto palpitaba con el brillo de forjas improvisadas y maquinaria reutilizada. Allí, bajo una enmarañada red de esqueletos de naves oxidadas, la gente de Juno estaba construyendo algo imposible. El armazón de una nave de guerra se cernía en la oscuridad, su blindaje desigual cosido como un monstruoso mosaico de las máquinas más letales de la historia. Estaba incompleta, apenas se mantenía en pie. Pero incluso ahora, estaba creciendo. No tenían fondos, ni armamento avanzado,
solo chatarra, núcleos de IA rotos y pura rebeldía. Pero pronto sería la máquina de guerra más letal que la galaxia hubiera visto. Y cuando estuviera lista, reducirían el imperio a cenizas. El cielo sobre Car 7 se rasgó como una herida abierta. Juno, que se estaba de pie al borde de un acantilado escarpado, conteniendo la respiración mientras observaba lo imposible. Muy por encima de los páramos del depósito de chatarra, una nave de guerra targosiana, de un elegante negro obsidiana y ardiendo por los bordes, caía desde la atmósfera. El fuego recorría su casco, su piel metálica desprendiéndose en cintas fundidas mientras caía en espiral, atraída por la cruel gravedad del planeta. Juno entrecerró los ojos para protegerse del resplandor. No era una nave cualquiera. Era un acorazado targosiano de clase pretoriana. Una nave de alto rango. Del tipo que no simplemente cae. Del tipo que guarda secretos. Del tipo que podría cambiarlo todo. Detrás de ella, Tar silbó por lo bajo, negando con la cabeza. El piloto estaba hecho como un espantapájaros, todo músculo fibroso y arrogancia, con sus agudos ojos fijos en la nave condenada. ¿Estás viendo lo que yo veo?, preguntó. Juno asintió. Si esa cosa tiene un núcleo funcional, estamos a punto de llevarnos el premio gordo. Tar soltó el aire, sus dedos tamborileando contra la empuñadura gastada de su arma. O una sentencia de muerte. El descenso de la nave se aceleró. El suelo tembló bajo sus pies mientras el acorazado pretoriano soltaba un último chillido metálico antes de estrellarse contra el páramo. Una onda de choque estalló hacia afuera. Un huracán de polvo, escombros y fuego envolvió el paisaje. El aire olía a metal quemado y combustible ionizado. Incluso a kilómetros de distancia, Juno sintió el calor en su piel. Luego, silencio. El polvo se asentó. La nave yacía en un cráter humeante, medio enterrada entre los restos retorcidos de máquinas de guerra de siglos de antigüedad. Su casco estaba fracturado, roto, pero no completamente destruido. Juno se volvió hacia su equipo. Nos movemos ya. Para cuando llegaron al lugar del accidente, el aire estaba cargado de radiación y aleaciones ardientes. El casco crujía, enfriándose tras el descenso, mientras el vapor siseaba por los conductos rotos. Chispas crepitaban a lo largo de la estructura de la nave como luciérnagas moribundas. A pesar de la destrucción, Juno reconoció algo crucial. La nave seguía intacta. ¿Era un milagro o una trampa? Reeve, su especialista en IA, se arrodilló junto a un panel expuesto, pasando sus dedos enguantados sobre la interfaz carbonizada. Su corto cabello negro azabache se pegaba a su frente sudorosa mientras fruncía el ceño. Lo que sea que haya derribado esta cosa, murmuró Reeve. No fue un accidente. Juno sintió el peso de esa verdad calar en sus huesos. Los targosianos no perdían naves así como así. Controlaban todo con una precisión despiadada. Si este acorazado cayó, significaba que alguien lo había empujado. Tar ajustó el agarre de su rifle. ¿Crees que alguien sobrevivió? Juno exhaló bruscamente. Estamos a punto de averiguarlo. El interior de la nave era un cementerio. Juno pasó por encima de un cuerpo, o lo que quedaba de él. El calor del impacto había fundido la armadura del tripulante al mamparo. Las vísceras debajo estaban carbonizadas hasta ser irreconocibles. Las luces parpadeaban, bañando los pasillos en un enfermizo resplandor verdoso. La energía de emergencia seguía funcionando. Reeve se agachó junto a una consola, sus dedos danzando sobre la interfaz en ruinas. Puedo sacar algunos datos, dijo. Podrían decirnos qué pasó antes del impacto. Juno asintió, su atención se desvió hacia un conjunto de compuertas blindadas reforzadas al final del pasillo. El núcleo de mando estaría detrás de ese punto. Si algo valioso había sobrevivido, estaría allí. Se volvió hacia Milo, su experto en demoliciones. ¿Puedes abrir esto? Milo sonrió, desenrollando ya una ristra de cargas explosivas. Con volar cosas ya me tenías. La explosión envió una onda de choque a través de la nave, sacudiendo las paredes mientras las compuertas blindadas se doblaban hacia adentro. Juno se abrió paso a través del humo y entró en el corazón del núcleo de mando. Y allí estaba. En el centro de la sala,
Medio enterrado bajo una maraña de conductos cortados y cristales rotos, se encontraba un núcleo de nanoforja, su elegante carcasa de obsidiana negra pulsando con una tenue luz dorada. A Juno se le cortó la respiración. ¿Es eso lo que creo que es?, murmuró Tar. Los ojos de Rip se abrieron de par en par. Eso es un maldito artefacto precursor. Juno se arrodilló a su lado, apartando los escombros. Un núcleo de nanoforja, una reliquia legendaria del extinto imperio precursor. Una máquina que podía fabricar y reparar tecnología más allá de lo que la galaxia conocía. Podía construir cualquier cosa: armas, naves, una flota de guerra. La mente de Juno se aceleró. Con esto, podrían terminar la nave de guerra. Podrían luchar contra los targosianos. Podrían ganar. Entonces, desde las profundidades de la nave, algo se agitó. Un bajo susurro electrónico se deslizó a través de los sistemas moribundos de la nave. Una voz. No era humana, y acababa de despertar. Juno sintió el susurro antes de oírlo. Se deslizó por los sistemas moribundos de la nave, una presencia tan antigua como consciente. No era una voz en el sentido tradicional, sino más bien un pulso, una vibración profunda en los circuitos que resonaba a través del destrozado acorazado, como un fantasma a medio olvidar. Entonces habló. Entidades biológicas desconocidas detectadas. La voz era metálica, con múltiples capas, fracturada por siglos de decadencia. No era tecnología targosiana. Era algo más antiguo, algo más inteligente. Rib, que todavía estaba escaneando el núcleo de nanoforja, se quedó rígida. Vale. Sí, eso no es normal. Juno apretó su cortador de plasma, con el pulso martilleando en su garganta. Identifícate. Una pausa. Luego. Designación: Sifus. Matriz de defensa precursora. Integridad de la unidad comprometida. Secuencia de reinicio al 37% completada. Juno y Rib intercambiaron una mirada. ¿Reiniciándose? Eso significaba que todavía se estaba activando. Se está despertando, murmuró Rib. Y no tenemos ni idea de para qué está programado. Juno dio un cauteloso paso adelante. Sifus, ¿reconoces esta nave? Otra pausa. Luego la voz regresó, más clara esta vez. Negativo. Designación de la nave comprometida. Estructura de mando no funcional. Buscando nueva autoridad de control. El estómago de Juno se retorció. Esta cosa no era solo un remanente de tecnología precursora. Estaba buscando un nuevo amo, y ellos acababan de caer directamente en sus manos. La nave de guerra tembló bajo sus pies, los restos asentándose con gemidos inquietantes. No tenían mucho tiempo antes de que los targosianos vinieran a buscar su acorazado perdido. Juno se volvió hacia Rib. ¿Puedes aislar el núcleo? Rib se mordió el labio. Puedo intentarlo, pero si lo desconecto mal, podríamos freír todo el sistema. Entonces no lo hagas mal. Milo, todavía arrodillado junto al panel de control destrozado, soltó un silbido bajo. Sin presión ni nada. Rib flexionó los dedos y se hizo crujir el cuello. Muy bien. Esperemos que esto no esté programado para explotar. Se conectó, su guantelete de interfaz enlazándose con los flujos de datos expuestos de la nanoforja. En el momento en que se estableció la conexión, Sifus reaccionó. Acceso no autorizado detectado. Los ojos de Rib se abrieron de par en par. Tranquilo, amigo. Solo estamos intentando. Unidades biológicas no reconocidas. Escaneando en busca de jerarquía de mando. Juno sintió un nudo en el estómago. Si los consideraba hostiles, podría bloquearlos o, peor aún, activar las defensas restantes de la nave. Dio un paso adelante, eligiendo sus palabras con cuidado. Somos chatarreros. Te encontramos después del accidente. Ya no tienes una estructura de mando, pero podemos darte una. Silencio. Luego, un destello de luz dorada pulsó a través de la nanoforja. Procesando. Juno contuvo la respiración. El guantelete de Rib parpadeó en verde. Exhaló bruscamente. Estamos dentro. El núcleo de nanoforja se desconectó del sistema central del acorazado, sus pulsos atenuándose hasta un brillo lento y constante.
Juno extendió la mano, sus dedos rozando la elegante carcasa de obsidiana negra. Estaba caliente, casi como si estuviera viva. Tar, que había estado vigilando cerca del mamparo derrumbado, asintió bruscamente. «Tenemos que movernos ya». Juno asintió, levantando la nanoforja y metiéndola en una caja de contención reforzada. «Salgamos de aquí antes de que...». La nave se sacudió. Una sirena de advertencia resonó por los pasillos muertos. Luego, por los comunicadores, una nueva voz. «Equipos de tierra no identificados», habla el comandante Dresak Baugen del Imperio Targosiano. «Están invadiendo propiedad imperial. Ríndanse inmediatamente o serán eliminados». La sangre de Juno se heló. El imperio había llegado. Afuera, el cielo ardía. 3 naves de desembarco targosianas se cernían sobre el lugar del accidente, sus panzas erizadas de cañones de riel y torretas de plasma. Los reflectores cortaban los escombros, buscando movimiento. Juno y su equipo salieron corriendo del acorazado en ruinas, sus botas crujiendo sobre el metal destrozado. Milo soltó una palabrota. ¿Cómo demonios han llegado tan rápido? Tar apretó los dientes. En el momento en que esa nave se estrelló, ¿crees que no la estaban rastreando? Esto era una carrera. Apenas la hemos ganado. Juno arrojó la caja de la nanoforja a su esquife, un aerodeslizador ensamblado a toda prisa con propulsores remendados y blindaje reforzado. No era bonito, pero era rápido. Subió de un salto, golpeando el panel de control. «Vamos, vamos, vamos». Los motores del esquife rugieron, levantando una columna de polvo mientras se lanzaba hacia adelante. Un agudo silbido llenó el aire. Fuego de plasma entrante. ¡Boom! El primer disparo detonó en el suelo justo detrás de ellos, lanzando chatarra y fuego al cielo. Tar viró bruscamente, el esquife apenas evitando otro rayo de plasma abrasador que impactó contra el casco de una nave oxidada. Milo se aferró al costado, gritando por encima del viento. «¡Vamos a morir!». Juno agarró la torreta montada en la parte trasera del esquife, apuntando a una de las naves de desembarco. «Hoy no». Apretó el gatillo. Una ráfaga de proyectiles cinéticos rasgó el cielo, golpeando el blindaje ventral expuesto de la nave. Saltaron chispas de sus motores, y la nave viró de lado, cayendo en espiral antes de explotar contra los escombros de abajo. Tar gritó de alegría. «Uno menos». Juno no lo celebró. Los otros 2 seguían persiguiéndolos. El esquife se dirigió hacia el paso del acantilado, un estrecho cañón que conducía de vuelta a su depósito de chatarra oculto. Si tan solo pudieran llegar. Más disparos. Juno se giró justo a tiempo para ver esquifes targosianos, elegantes, negros y construidos para la persecución, que se abalanzaban sobre ellos desde la cresta. Maldijo en voz baja. No iban a salir de esta ilesos. Mientras el depósito de chatarra se perfilaba en la distancia, Juno supo que tenían una oportunidad. Se volvió hacia Rib, con la mirada afilada. ¿Puedes despertar a Sifus? Rib vaciló. Apenas lo entendemos. ¿Y si se vuelve contra nosotros? Juno apretó la mandíbula. No tenemos otra opción. Rib soltó una sarta de maldiciones, luego colocó sus manos sobre el núcleo de nanoforja, alimentándolo con un enlace de energía directo desde la batería del esquife. Los pulsos dorados se intensificaron, y entonces Sifus habló de nuevo. Nueva autoridad de mando confirmada. Juno respiró hondo. Sifus, necesitamos potencia de fuego. Una pausa, luego. Iniciando sistema de armas. Desde el depósito de chatarra, su nave de guerra a medio construir, el Revenant, cobró vida. Sus cañones de riel improvisados se activaron, sus cañones montados en el casco apuntaron a los esquifes targosianos que se acercaban. Y entonces, el infierno llovió del cielo. Se suponía que el Revenant nunca debía disparar. Aún no. No en su estado inacabado, todavía medio enterrado bajo montañas de aleaciones recuperadas y reliquias de guerra olvidadas. Era una nave que nunca había visto las estrellas, que nunca había abandonado el abismo cargado de chatarra de los páramos de Ekar 7. Y sin embargo, mientras el pulso dorado de Sifus se intensificaba, sus cañones de riel improvisados comenzaron a brillar, sus cañones zumbando mientras se cargaban. Desde el esquife,
Juno que apenas tuvo tiempo de registrar lo que estaba sucediendo antes de que se desatara el infierno. Un estruendo atronador partió la noche. El cañón de riel delantero del Revenant, una monstruosa fusión de blindaje targosiano recuperado e ingenio humano, rugió, lanzando un proyectil cinético a velocidad hipersónica. El proyectil destrozó el cielo, dejando tras de sí una onda de choque que aplastó las pilas de chatarra cercanas. El esquife targosiano más cercano no tuvo ninguna oportunidad. En un momento estaba allí, elegante y negro, acercándose al equipo de Juno con una precisión despiadada, y al siguiente fue atomizado. El impacto atravesó su casco reforzado como si fuera papel, enviando escombros ardientes en espiral hacia la noche. Juno se aferró a la barandilla del esquife, con el corazón martilleándole. Tar soltó una risa maníaca. «Maldita sea. Acabamos de disparar un... ¿boom?» El Revenant disparó de nuevo, esta vez apuntando a una de las naves de desembarco que sobrevolaban la zona. El proyectil del cañón de riel atravesó sus propulsores centrales, enviándola a un violento giro antes de estrellarse contra el depósito de chatarra en una enorme bola de fuego de metal retorcido. Tar gritó de júbilo. «Oh, ya me encanta esta nave». Milo, todavía agarrado al costado del esquife, parecía pálido. «Recuérdenme que nunca haga enfadar a la IA». Reed no respondió. Seguía conectada al núcleo de nanoforja, su guantelete mostrando advertencias mientras éste continuaba integrándose en los sistemas del Revenant. Juno entrecerró los ojos. Esto no era solo una respuesta preprogramada. Sifus no estaba siguiendo viejos protocolos de guerra. Estaba pensando, adaptándose, y los había elegido a ellos. Juno no tuvo tiempo de cuestionarlo. Los esquifes targosianos restantes ajustaron su rumbo, virando bruscamente para evitar la línea de fuego del Revenant. Sus elegantes estructuras descendieron sobre los montones de chatarra, zigzagueando entre restos oxidados. Estaban cazando, y el esquife de Juno seguía siendo un objetivo. Tar viró bruscamente a la derecha, esquivando por poco una ráfaga de plasma que los habría derretido hasta convertirlos en escoria. Juno apuntó al esquife líder, agarrando la torreta montada. Apretó el gatillo. Un torrente de proyectiles de alto calibre rasgó la oscuridad, martilleando los escudos del enemigo. Saltaron chispas. El esquife se tambaleó. Pero no fue suficiente. Los targosianos eran demasiado rápidos, demasiado bien blindados. El arma improvisada no iba a ser suficiente. Necesitaban algo más grande. Juno se volvió hacia el Revenant, agarrando el comunicador. «Sifus, ¿puedes apuntar a los dos últimos?» La voz de la IA regresó. Más tranquila ahora, más refinada. «Afirmativo. Sistemas de armas al 68% de capacidad. Calculando trayectoria de ataque óptima». El pulso de Juno se aceleró. «Entonces, dispara». Por un momento, no pasó nada. Luego, el casco inferior del Revenant se abrió. Un par de torretas ionizadas, recuperadas de un crucero de batalla tarosiano destrozado, cobraron vida, sus sistemas de puntería parpadeando en azul mientras fijaban a los esquifes restantes. El primer esquife intentó desviarse, pero las torretas lo siguieron con una precisión milimétrica. Una lanza de fuego de plasma brotó de la panza del Revenant, partiendo el esquife por la mitad. Juno apenas tuvo tiempo de registrar la explosión antes de que el último esquife se retirara. Su piloto debió darse cuenta de que no había forma de ganar esta pelea. La nave giró bruscamente, sus postquemadores encendiéndose mientras realizaba una huida desesperada hacia la atmósfera. Juno exhaló bruscamente, bajando su arma. Habían ganado. El polvo se asentó sobre el depósito de chatarra, los fuegos de los restos proyectando sombras espeluznantes contra el cementerio de metal. Los sistemas del Revenant zumbaban, su núcleo, antes inactivo, ahora vivo con pulsos dorados de energía precursora. Sifus había despertado, y con él, la nave ya no era solo un proyecto. Era un arma. Juno bajó del esquife, pasando una mano por el casco abollado y desigual de la nave. Tar se unió a ella, todavía sonriendo. «No voy a mentir. Creo que acabo de enamorarme de una nave espacial». Milo gimió. «Bueno, yo creo que casi me meo encima»,
así que todos estamos teniendo una gran noche. Juno los ignoró, su mente acelerada. Esto no era solo un hallazgo afortunado. Se habían topado con algo mucho más grande de lo que habían planeado. Una IA precursora, un núcleo de nanoforja, una nave que, a pesar de sus orígenes improvisados, podría convertirse en la nave de guerra más letal de la galaxia. Pero ahora los targosianos sabían. No iban a dejar pasar esto. Volverían con toda su fuerza. Y cuando lo hicieran, Juno sabía una cosa con certeza. El Revenant tenía que estar listo. El depósito de chatarra nunca estaba realmente en silencio. Incluso en plena noche, los vientos huecos aullaban a través de los cañones de cascos oxidados, susurrando entre los restos esqueléticos de naves que una vez habían dominado las estrellas. Ekar 7 era un cementerio, y esta noche había cobrado más cuerpos. Juno estaba de pie en la cubierta de mando a medio reconstruir del Revenant, observando los restos de abajo. El humo todavía se elevaba de los restos retorcidos de las naves targosianas. El aire apestaba a metal quemado y residuos de plasma. Habían ganado, pero la victoria tenía un precio. Sifus estaba despierto. Y eso lo cambiaba todo. Se giró, sus ojos fijos en el núcleo de nanoforja, que todavía pulsaba débilmente dentro de su cuna de contención. Riv había instalado una fuente de alimentación directa para mantenerlo estable. Pero la cosa estaba cambiando. Su superficie, una vez lisa y de obsidiana negra, ahora estaba agrietada con venas brillantes, como si estuviera viva, creciendo, adaptándose. Sifus no había hablado desde la batalla. Juno no estaba segura de si eso la hacía sentir mejor o peor. Tar subió desde la cubierta inferior, limpiándose la grasa de las manos. Los motores están estables por ahora. Lanzó una mirada al blindaje desigual de la nave, todavía plagado de marcas de quemaduras y cicatrices de plasma. No sobrevivirá a otra pelea como esa, Juno. Juno exhaló, asintiendo. No tendrá que hacerlo. Tar frunció el ceño. Ambos sabemos que eso es una mentira. No respondió porque él tenía razón. Los targosianos volverían, y la próxima vez no enviarían unos pocos esquifes y naves de desembarco. Enviarían una armada, y cuando lo hicieran, el Revenant estaría listo o sería destruido. Riv estaba en la cubierta inferior cuando sucedió. Había estado monitoreando los flujos de datos del núcleo de nanoforja, tratando de descifrar su código precursor. Incluso con toda su habilidad, el lenguaje era demasiado complejo, su arquitectura demasiado alienígena. Entonces, sin previo aviso, las luces parpadearon. Toda la nave tembló, un profundo zumbido resonante vibrando a través de sus propios huesos. Las manos de Riv volaron a su guantelete. ¿Qué demonios? El núcleo brilló, sus venas doradas pulsando en sincronía con los sistemas de la nave. Entonces la voz de Sifus regresó. Fase 1. Integración estructural completa. A Riv se le cortó la respiración. ¿Fase 1? ¿Qué demonios significa eso? Juno y los demás entraron corriendo justo cuando las pantallas huecas del Revenant cobraron vida. Sifus continuó, su voz más suave ahora, menos fragmentada. Jerarquía de mando confirmada. Procesando datos. Sistemas de armas al 37% operativos. Escudos defensivos desconectados. Integridad del casco al 62%. Iniciando protocolos de optimización. Juno intercambió una mirada con Riv. Define protocolos de optimización. Una pausa. Luego, replicación de nanoforja. Conversión de materiales existentes en aleaciones superiores. Mejorando la capacidad de la nave de guerra para enfrentar amenazas hostiles. El corazón de Juno se aceleró. ¿Puedes reconstruir la nave? Afirmativo. Con suficiente materia prima, puedo mejorar la efectividad de combate del Revenant en un 237%. Tar soltó un silbido bajo. Esa es una mejora impresionante. Milo, de pie cerca de la consola, era menos optimista. Sí, ¿y cuál es el costo? Nadie tenía una respuesta, y ese era el problema. Juno y Riv estaban en la sala de guerra, mirando el mapa hueco. Sifus había resaltado áreas clave en Ekar 7 donde se podía encontrar material recuperable. Restos de viejas naves de guerra,
depósitos de suministros olvidados, incluso estaciones mineras abandonadas que todavía tenían reactores funcionales. Tar estudió la lista. Bien, entonces saqueamos algo de chatarra, la metemos en la nanoforja y, ¡boom!, nave de guerra mejorada. Frunció el ceño. ¿Cuál es el truco? Sifus respondió sin dudar. El tiempo de procesamiento es limitado. La flota targosiana regresará en aproximadamente 6,2 ciclos. La optimización completa requiere fuentes de energía adicionales más allá de la capacidad actual. Juno exhaló bruscamente. ¿Y dónde encontramos más energía? Una nueva sección del mapa hueco cobró vida. Un puesto de avanzada targosiano en lo profundo de los páramos. Juno entrecerró los ojos. Eso es un depósito de combustible. Sifus respondió. Correcto. Los núcleos de fusión almacenados allí aumentarían la velocidad de procesamiento en un 182%. Se recomienda su adquisición. Milo gimió. A ver si lo entiendo. Acabamos de cabrear al Imperio. Apenas sobrevivimos a su primer ataque, y ahora tu gran idea es ir a robarles. Juno sonrió. ¿Tienes un plan mejor? Silencio. Nadie lo tenía. Porque al final, la única forma de sobrevivir era luchar. Juno se pasó una mano por el pelo, con los ojos fijos en el casco esquelético del Revenant. Esta nave, su nave, todavía era más chatarra que máquina de guerra, pero ahora podía sentirla bajo sus pies, bajo su piel. La nanoforja la estaba remodelando, forjando algo más letal. Sifus estaba observando, esperando su orden. Respiró hondo. Entonces atacamos el depósito. Tar sonrió. Esperaba que dijeras eso. Rib vaciló. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. El Imperio no solo nos querrá muertos. Querrán que esta nave sea borrada de la existencia. Juno la miró a los ojos. Entonces nos aseguraremos de que no tengan la oportunidad. La tripulación se preparó. Milo preparó los esquifes para la velocidad. Rib recalibró las armas del Revenant, reuniendo cada ápice de potencia de fuego que les quedaba. Tar afiló su cuchillo, silbando una melodía baja. Y Juno, ella se paró frente al núcleo de nanoforja, observándolo pulsar. Esto ya no era solo una nave. Era un arma, y pronto sería imparable. Los targosianos pensaron que podían enterrarla en chatarra. Le habían dado las piezas, y ahora ella iba a construir una nave de guerra que reduciría su imperio a cenizas. El Revenant estaba vivo. No era la misma nave que había salido a trompicones del depósito de chatarra semanas atrás. Había renacido, su casco lleno de cicatrices, pero reforzado. Sus sistemas de armas eran mucho más capaces de lo que Juno podría haber esperado. Sifus lo había hecho. No, Sifus lo estaba haciendo. Día a día, momento a momento, la IA estaba tejiendo la nave con chatarra, alimentándola con energía robada, fusionando su destino con el del Revenant. Juno estaba en la sala de mando, mirando los páramos desolados de Ekar 7. El horizonte se teñía de naranja y púrpura mientras los soles gemelos comenzaban a ocultarse tras los acantilados escarpados. Los motores de la nave zumbaban bajo sus pies, su pulso sincronizado con el de su propio corazón. Era la hora. Estamos listos, dijo Rib desde atrás, su voz firme, pero afilada con un toque de expectación. El rostro de la ingeniera estaba manchado de grasa, sus manos aún temblaban por las horas de trabajo con la interfaz de la nave. Estaba claro que no había dormido. Ninguno de ellos lo había hecho. Juno asintió sin girarse. Fija el rumbo hacia el depósito de combustible targosiano. Rib vaciló lo suficiente como para que Juno sintiera cómo cambiaba la tensión en el aire. Toda la tripulación había estado inquieta. Habían recuperado una nave de guerra, sí, pero ahora iban a robar en el corazón mismo del Imperio targosiano. Necesitaremos activar el sistema de sigilo, dijo Rib, entrecerrando los ojos. Y sabes tan bien como yo que el sistema de camuflaje del Revenant todavía está en desarrollo. Hazlo. La voz de Juno era cortante. No iba a echarse atrás ahora. No después de todo lo que habían sacrificado para llegar hasta aquí. Se giró, mirándola a los ojos. Haz que funcione, Rib. No podemos permitirnos fallar. Rib no dijo nada más.
Se volvió hacia el terminal, sus dedos volando sobre los controles. Los motores del Revenant se aceleraron, el suave zumbido de la energía extendiéndose por toda la nave mientras el campo de camuflaje se activaba. Se estaban volviendo invisibles. La nave retumbó bajo sus pies y luego, silencio. Eran invisibles. Juno miró a Tar, que estaba apoyado contra el mamparo, con una sonrisa en los labios. Esta es la parte donde rompemos todas las reglas, ¿no? Juno sonrió. Esta es la parte donde sobrevivimos. Los motores zumbaron y el Revenant se deslizó en la oscuridad del espacio como un depredador acechando a su presa. El depósito targosiano estaba ubicado en una estación abandonada que orbitaba un gigante gaseoso. No estaba muy vigilado. Al menos, no todavía. Los targosianos no creían que nadie se atreviera a asaltar su suministro de combustible tan adentro de su territorio. El Revenant, camuflado y letal, se dirigió hacia la estación. A medida que se acercaban a la estación, Juno se encontró de nuevo en la sala de guerra, mirando los planos que Sifus les había proporcionado. La estación en sí era una enorme fortaleza flotante, su casco cubierto de capas de blindaje reforzado, sus pasillos un laberinto de ángulos estrechos y cerrados. También había emplazamientos de torretas. Y si activaban las alarmas equivocadas, era muy probable que se convirtieran en basura espacial antes incluso de llegar al depósito de combustible. Los dedos de Tar tamborileaban suavemente sobre su rifle. Entonces, ¿vamos a entrar ahí como si nada y tomar lo que necesitamos? Sin problema. Rib, todavía en su puesto, levantó la vista. Ese es el plan. Sí. Tendremos que extraer las celdas de combustible directamente de sus bases de almacenamiento. Su voz era tranquila, pero había un toque de energía nerviosa, una agudeza que intentaba reprimir. Solo asegúrate de desactivar cualquier sistema de alarma, dijo Juno, volviéndose hacia el equipo. No queremos que pidan refuerzos mientras estamos allí. Solo tendremos minutos para entrar y salir. Milo, que había estado en silencio hasta ahora, miró por encima del hombro. Sus ojos estaban llenos de un miedo casi palpable. ¿Y qué hay de los targosianos? La pregunta quedó flotando en el aire. Juno reprimió un suspiro. Ya sabía lo que venía. Si nos atrapan, luchamos. No era la respuesta que querían oír, pero era la única que podía dar. El Revenant se deslizó en la sombra de la estación, sus sistemas de camuflaje manteniéndose firmes mientras se acercaban. Juno podía verla ahora, una estación masiva que se extendía por el vacío. La forma era demasiado grande para un simple carguero. Era más como una fortaleza, su oscuro exterior repleto de naves no identificadas atracadas en su perímetro. Los targosianos se habían estado preparando para algo. Juno simplemente no sabía para qué. Rib, tecleando rápidamente en el panel de control, chasqueó los dedos. Estamos dentro. He desactivado los sistemas de defensa exteriores. Podemos abordar ahora. El corazón de Juno dio un vuelco. Vamos. Las puertas de la bahía de atraque se abrieron con un suave siseo, revelando un pasillo silencioso y tenuemente iluminado dentro de la estación. El único sonido era el tranquilo chasquido de las botas sobre el metal resonando en el vasto vacío. Se movieron rápidamente, sombras entre las sombras, con las armas listas. Milo lideraba, con su rifle apuntando a cada esquina mientras Tar cubría la retaguardia. Juno y Rib se quedaron en el centro, Rib escaneando cualquier señal de movimiento. No tenían intención de ser atrapados. Cuanto más se acercaban al almacenamiento de combustible, más denso se sentía el aire, como si la propia estación contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. Entonces llegaron. La bóveda de combustible era masiva, una cámara entera enterrada en las profundidades de la estación, rodeada por gruesas paredes reforzadas. Las puertas estaban cerradas, pero Rib ya estaba en el terminal, sorteando los protocolos de seguridad. Las celdas de combustible estaban justo detrás de esas puertas, almacenadas en cajas de contención de alta tecnología, sus brillantes firmas de energía naranja visibles a través del cristal reforzado. Estamos dentro, dijo Rib, una sonrisa asomando en su rostro. Pero justo cuando se giraba para abrir las puertas de la bóveda, las alarmas se dispararon. Juno maldijo en voz baja.
Las puertas se cerraron de golpe con un estrépito resonante, y el sonido de botas pesadas se escuchó a lo lejos, cada vez más fuerte. Las manos de Rip volaron sobre los controles. Lo tengo. Solo un segundo. Pero era demasiado tarde. Los targosianos los habían encontrado. Las paredes temblaron mientras los soldados targosianos irrumpían en el pasillo, sus rifles de plasma apuntando a los intrusos. El primer disparo sonó y todo explotó en un caos. Tar fue el primero en disparar, su rifle abriendo fuego por el pasillo, derribando a los primeros soldados que se atrevieron a acercarse. Los ojos de Milo estaban muy abiertos, pero no dudó. Disparó una ráfaga, eliminando a otro soldado antes de ponerse a cubierto. Juno se lanzó a un lado, desenfundando su blaster y disparando en un solo movimiento fluido. Un soldado targosiano cayó al suelo, pero venían demasiados. Ahora, Rip, gritó Juno. Rip todavía estaba trabajando en la bóveda. Solo dame un minuto más. La voz de Tar fue un rugido. No tenemos tanto tiempo. El aire estaba cargado de tensión. El frío acero de la estación se sentía como una tumba. Mientras la tripulación luchaba por sus vidas, tratando de contener a los targosianos el tiempo suficiente para que Rip terminara. Y entonces, justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, la voz de Rip llegó, apenas audible, por encima del sonido de los disparos. Lo tengo. Las puertas de la bóveda se abrieron con un siseo, revelando las preciosas celdas de combustible, su brillo naranja cegador en la penumbra. Juno no esperó una orden. Agarró una celda, la arrojó al carro y luego agarró otra. La tripulación luchaba con uñas y dientes, pero tenían una oportunidad. Una oportunidad de salir con vida. Los sistemas del Revenant los habían preparado para esto. Ahora era el momento de usarlo. Juno agarró la última celda de combustible, se volvió hacia los demás y gritó: «¡Vámonos! ¡Ya!». La batalla por la supervivencia acababa de empezar. Las puertas de la bóveda se cerraron de golpe detrás de ellos. Las celdas de combustible aseguradas en el carro improvisado. Juno no tuvo tiempo para pensar en las implicaciones. Cada instinto le gritaba que corriera, que saliera de allí antes de que los targosianos invadieran toda la estación. El zumbido distante de soldados que se acercaban resonaba, reverberando a través de los fríos pasillos metálicos. Apenas tenían segundos antes de ser rodeados. «Moveos», ladró Juno, tomando la delantera mientras corrían por el pasillo, el sonido de sus botas golpeando en perfecta sincronía. Detrás de ellos, los targosianos se acercaban. Sus botas resonaban más fuerte ahora, una estampida unificada. Rip iba al final, aferrando las celdas de combustible a su pecho como si fueran una carga preciosa. Y lo eran. «¿El camuflaje sigue activo?», gritó Juno por encima del hombro. «Sí», jadeó Rip, su voz tensa mientras corría. «Pero no aguantará mucho más. Estamos demasiado cerca de las fuerzas enemigas». El rostro de Tar estaba contraído en una expresión sombría mientras lanzaba una granada a la vuelta de una esquina. ¡Boom! La explosión envió escombros por los aires, eliminando a 2 soldados de un solo tiro limpio. Pero apenas estaban empezando. Venían más. «Seguid», ordenó Juno, doblando otra esquina. Las paredes de metal parecían cerrarse sobre ellos mientras corrían por los estrechos pasillos. Podía sentir su corazón martilleando en su pecho, una opresión en su garganta que no cedía. Estaban casi en la bahía de atraque. Rip miró su guantelete, sus ojos brillando con preocupación. «El campo de camuflaje se está debilitando. No lo lograremos sin ser detectados». «Entonces luchamos», respondió Juno, apretando los dientes. «No dejaremos que nos lleven vivos». Irrumpieron en la bahía de atraque, el Revenant esperándolos a lo lejos, con los motores preparados y listos para el despegue. Tar y Milo tomaron posiciones, cubriendo su retirada. Los disparos de los targosianos resonaron, obligándolos a agacharse y buscar cobertura. Entonces sucedió lo peor. El campo de camuflaje parpadeó, un destello momentáneo de luz antes de colapsar. Estaban expuestos. «Maldita sea», maldijo Rip en voz baja, golpeando la consola para iniciar la secuencia de atraque.
Juno no esperó a que la nave estuviera completamente acoplada. Ya estaba corriendo, con el pulso desbocado. Subid a bordo. Ya. El fuego targosiano se intensificó a medida que se acercaban, pero lo lograron. La esclusa de aire se cerró justo cuando una ráfaga de fuego de plasma destrozó el espacio donde habían estado segundos antes. El Revenant se lanzó al vacío con un chirrido de sus motores. La batalla ahora estaba detrás de ellos, pero no había terminado. Estaban vivos, pero la verdadera lucha acababa de comenzar. El Revenant volaba a oscuras, dirigiéndose hacia los bordes exteriores del sistema, donde podrían pasar desapercibidos. Juno estaba en el puente, mirando la oscura extensión del espacio más allá del cristal. Las estrellas brillaban a lo lejos, indiferentes al caos del que acababan de sobrevivir. Pero la lucha no había terminado. Y Juno lo sabía. Informe de estado, dijo, volviéndose hacia Rib, que estaba sentada en el panel de control, sus dedos trabajando a un ritmo que parecía frenético. Rib no levantó la vista. El campo de camuflaje está dañado. No puedo restaurar la funcionalidad completa hasta que regresemos a Ekar 7 para reparaciones. Tardará unos días. Tar estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. ¿Cuánto tiempo hasta que los targosianos nos alcancen? Los ojos de Juno se dirigieron a la pantalla táctica. La flota targosiana ya debía haber sido notificada. Incluso con el combustible robado, no podrían esconderse por mucho tiempo. Unos 2 días, respondió, la tensión marcando su voz. Necesitamos prepararnos para su represalia. No tenemos más opción que atacar primero. Rib finalmente levantó la vista, su rostro tenso por la preocupación. Conoces los riesgos. Si los atacamos, no hay vuelta atrás. Estaremos sentenciados a muerte. Juno la miró a los ojos. Ya lo estamos. La única diferencia ahora es que devolveremos el golpe. Se volvió hacia los demás. Descansaremos esta noche. Mañana elaboraremos una estrategia. Esta vez, les llevaremos la guerra a ellos. No había vacilación en su voz. Ningún rastro de duda. El Revenant era el último de su clase. Y ellos eran los únicos que podían derribar al Imperio Targosiano, sin importar el costo. La tripulación se sentó en la sala de guerra tenuemente iluminada, el mapa de los territorios targosianos extendido sobre la mesa ante ellos. Juno sintió el peso de su misión. Cada decisión ahora conduciría a la victoria o a la muerte. Les hemos dado donde más les duele, dijo Milo, golpeando el mapa con un dedo, trazando su ruta hacia el corazón de la flota targosiana. Su suministro de combustible está comprometido. Solo necesitamos seguir golpeándolos, obligarlos a dispersar sus fuerzas. Rib levantó la vista de su consola, sus ojos llenos de preocupación. No podemos seguir atacando sus líneas de suministro. Necesitaremos inteligencia sobre su estructura de mando, sus flotas. Juno asintió. Tendremos que infiltrarnos en su fortaleza, atacar sus redes de inteligencia y obtener las coordenadas de su flota. Una vez que sepamos dónde están, atacaremos. Tar se levantó, haciéndose crujir el cuello. Tendremos que movernos rápido. Si están dispersando sus fuerzas, ahora es nuestra oportunidad. Pero no tendremos una segunda oportunidad si fallamos, replicó Juno, su voz baja. Se volvió hacia Rib, cuyos dedos ya volaban sobre la consola. Conectame a sus comunicaciones. Nos encontraré una forma de entrar. Rib asintió. Dame un segundo. La sala cayó en un tenso silencio mientras los sistemas zumbaban y las pantallas se iluminaban con datos. Finalmente, Rib sonrió. Lo tengo. Tenemos acceso a sus canales de mando de bajo nivel. Podemos rastrear sus movimientos, buscar puntos débiles. Juno exhaló, su mirada volviéndose hacia el mapa. Es hora de golpearlos donde cuenta. Estaban a punto de embarcarse en un nuevo capítulo de su guerra, uno en el que los targosianos no los verían venir. El Revenant se movía silenciosamente a través de la negrura, camuflado una vez más. Habían encontrado un punto débil en el mando targosiano, una base infrautilizada escondida en los campos de asteroides cerca del borde exterior. Era su oportunidad perfecta para reunir inteligencia,
encontrar las coordenadas de la flota y causar el mayor daño posible. Estamos cerca, dijo Juno, su voz apenas un susurro. Tenemos unos 5 minutos hasta que lleguemos a la base, añadió Tar. ¿Cómo vamos a entrar? Nos infiltraremos por su hangar, dijo Juno, señalando el mapa táctico. La base tiene una seguridad mínima en este momento. Nos separaremos una vez dentro. Milo y Tar, os encargaréis de los guardias. Rib, tú y yo accederemos a la sala de comunicaciones. El equipo asintió, sus rostros marcados por una sombría determinación. No había margen para el fracaso. Aterrizaron en el hangar sin hacer ruido, deslizándose por las entradas sin vigilancia y moviéndose rápidamente por la base. Las paredes eran frías y estériles, pero los nervios de la tripulación eran todo lo contrario. Cada paso los acercaba al corazón de la máquina de guerra targosiana, y cada momento conllevaba el potencial de un desastre. Una vez dentro, el plan se desarrolló como se esperaba. Tar y Milo se enfrentaron a los guardias, eliminándolos con una precisión rápida y brutal. Juno y Rib se dirigieron a la sala de comunicaciones, sus pasos amortiguados por el bajo zumbido de los sistemas de la base. Rib manipuló el terminal, sus dedos danzando sobre las teclas mientras la pantalla cobraba vida. Estoy dentro. Tenemos acceso a los datos de su flota. Juno respiró hondo, observando cómo aparecía el mapa en la pantalla. Esto es. Hagamos que valga la pena. Descargaron las coordenadas, la posición actual de la flota targosiana, y enviaron un virus para interferir sus comunicaciones, asegurándose de que cualquier mensaje que intentaran enviar fuera interrumpido. Hecho, dijo Rib, una sonrisa astuta dibujándose en su rostro. Vámonos. Pero mientras se giraban para irse, la base quedó en silencio. Las alarmas sonaron, señalando la llegada de refuerzos. Estaban atrapados. La base entró en modo de confinamiento. Las puertas se cerraron de golpe, cortando sus rutas de escape. Las alarmas gritaban en sus oídos. «Tenemos compañía», gritó Tar, su arma disparando mientras mantenía la línea. Milo ya se estaba moviendo, estableciendo un perímetro, pero estaba claro que los targosianos habían descubierto su plan. Estaban rodeados. Los ojos de Juno se encontraron con los de Rib. «Tenemos que movernos ya. La nave es nuestra única oportunidad». Pero los soldados seguían llegando, más de los que Juno había anticipado, y se estaban acercando. «No tenemos tiempo», dijo Rib, aferrando los datos del virus. «Necesitamos luchar». Juno asintió. La única opción era abrirse paso. Tar ya estaba al frente, eliminando soldado tras soldado, pero estaba claro que necesitaban una salida rápida. Juno se volvió hacia Milo. «Tú y Tar nos cubrís. Rib, llévanos al hangar ahora». Mientras corrían hacia el hangar, con los targosianos acercándose, Juno se dio cuenta de que no tenían mucho tiempo. Si no escapaban pronto, no saldrían con vida. ¿Lo lograrían? El Revenant salió disparado del hangar de la estación, el motor gritando mientras la tripulación luchaba por mantener la nave entera. Los targosianos los perseguían de cerca ahora. Cruceros de batalla en su busca, con las armas cargándose. Esta era la prueba final. Juno apretó los dientes, la adrenalina corriendo por sus venas. Todos los sistemas, prepárense para el impacto. La batalla había comenzado. Iban a ganar o morir en el intento. La enorme flota de naves de guerra Selnar flotaba en el vacío del espacio, sus elegantes cascos orgánicos pulsando con una inquietante bioluminiscencia. Durante siglos, los Selnar habían dominado el sector de Orión, aplastando la resistencia con su tecnología avanzada y su despiadada eficiencia. Ninguna especie les había hecho frente por mucho tiempo, hasta ahora. Una baliza de advertencia parpadeó en todas las consolas Selnar, mostrando un mensaje simple pero escalofriante. Advertencia, una nave de guerra humana está aquí. Y la batalla nunca volverá a ser la misma. El almirante Borca del Alto Mando Selnar entrecerró sus múltiples ojos ante el mensaje. Era imposible. Los humanos no eran más que una raza joven e insignificante, apenas saliendo de su propio sistema solar. Su tecnología era tosca, sus naves primitivas. ¿Cómo podría una sola nave de guerra humana suponer una amenaza real?
Sin embargo, los informes seguían llegando. Cruceros Selnar destruidos, patrullas aniquiladas, rutas de suministro enteras cortadas en cuestión de días. Los humanos no solo estaban luchando, estaban ganando. Almirante, hemos interceptado una transmisión de la nave humana, siseó un oficial Selnar, su voz llena de incertidumbre. Reprodúcela, ordenó Borka. El audio crepitó antes de que una voz profunda y tranquila resonara en el puente de mando. Aquí la UNS Venganza. Tenéis dos opciones, retiraos o seréis borrados del mapa. El silencio que siguió fue sofocante. Ninguna especie se había atrevido a hablarle a los Selnar de esa manera. Ningún enemigo había reclamado el poder de aniquilarlos. Borka soltó un lento y gutural gruñido. Rastread su ubicación. Quiero esa nave pulverizada. Pero en lo más profundo de su ser, un sentimiento desconocido echó raíces. Un sentimiento que los Selnar nunca antes habían conocido. Por primera vez en su historia, sintieron miedo. La UNS Venganza flotaba como un depredador silencioso entre los restos de la flota Selnar. Su casco oscuro y anguloso absorbía la tenue luz de un sol lejano, haciéndola casi invisible contra el vasto vacío del espacio. A diferencia del diseño orgánico y fluido de las naves Selnar, la Venganza era un monumento al ingenio humano. Brutal, eficiente y construida para la guerra. El capitán Elias Rourke estaba en el puente, con los brazos cruzados. Sus afilados ojos azules fijos en la pantalla holográfica. Los Selnar se estaban reagrupando. Sus naves de guerra supervivientes se habían retirado a una formación defensiva, sus armas ciclando a plena potencia. No están huyendo, murmuró la comandante Ava Sinclair a su lado. Todavía creen que pueden vencernos. Rourke exhaló, una lenta sonrisa formándose en su rostro. Entonces tendremos que educarlos. Los Selnar habían aprendido por las malas que la humanidad luchaba de manera diferente. A diferencia de otras especies que habían conquistado, los humanos no se inclinaban, no se quebraban. Se adaptaban, evolucionaban. Y cuando se les llevaba al límite, se convertían en algo aterrador. La nave insignia del almirante Borka está en el centro de su formación, informó el oficial táctico Bishop. Esa cosa es un monstruo, 20 veces nuestro tamaño, con bioarmadura reforzada, y lleva suficiente potencia de fuego para arrasar un planeta. Una risa grave retumbó en la garganta de Rourke. Suena como una pelea justa. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Conéctame. Unos segundos después, el canal de mando Selnar se abrió. La voz profunda y gutural de Borka llegó, cargada de arrogancia. Capitán humano, rendirá su nave. No puede ganar. La sonrisa de Rourke nunca se desvaneció. Tu flota dijo lo mismo. Ahora son polvo. Una pausa. El almirante no había esperado tal desafío. Entonces Rourke se inclinó hacia adelante, su voz bajando a casi un susurro. Invadisteis nuestras colonias. Masacrasteis a nuestra gente. Ahora, almirante, vas a descubrir lo que se siente cuando los humanos van a la guerra. Cortó la transmisión. Toda la tripulación, a puestos de combate, ordenó, su voz tranquila, pero rebosante de propósito. Recordémosles por qué los humanos no pierden. La Venganza se lanzó hacia adelante, los motores encendiéndose mientras sus masivos cañones de riel giraban para cobrar vida. La batalla final había comenzado. La Venganza rugió a través del vacío, sus propulsores ardiendo intensamente contra la negrura infinita. En el puente, el capitán Rourke observaba cómo la flota Selnar ajustaba su formación. Estaban aprendiendo, adaptándose, pero no lo suficientemente rápido. Fuego entrante, gritó Bishop. Desde la nave insignia en el centro de la formación enemiga, un pulso de abrasadora energía verde estalló. El enorme rayo surcó el espacio, una sola ráfaga capaz de derretir el casco de un acorazado. Pero la Venganza ya se estaba moviendo. «Preparaos», gritó Sinclair mientras la nave giraba violentamente, sus amortiguadores inerciales apenas manteniendo el ritmo de la maniobra. El rayo de energía rozó los escudos, enviando un estremecimiento a través de la nave. Las luces de advertencia parpadearon en las consolas, pero el daño fue mínimo.
Escudos al 70%, informó Bishop. Bien, dijo Rourke, con los ojos fijos en la nave insignia Selnar. Devolvamos el golpe. Disparad los cañones de riel. La nave tembló mientras sus cañones principales se descargaban. Proyectiles de tungsteno hiperacelerados, cada uno del tamaño de un coche pequeño, rasgaron el espacio a velocidades increíbles. Impactaron en la bioarmadura de la nave enemiga, destrozando capas de carne endurecida y blindaje metálico. Las explosiones se extendieron por el casco Selnar, enviando escombros al vacío. «Están sangrando», dijo Sinclair, su voz con un toque de satisfacción. Pero los Selnar no habían terminado. «Múltiples torpedos entrantes», gritó Bishop. «Nos están fijando con ojivas gravíticas». «Contramedidas», ladró Rourke. Señuelos y bloqueadores electrónicos salieron disparados de la Venganza, interrumpiendo los sistemas de puntería de los torpedos. Algunos se desviaron, explotando inofensivamente en el espacio, pero 3 todavía se acercaban. Impacto en 5 segundos. «Preparaos». La nave se estremeció cuando las ojivas detonaron contra el casco reforzado. La fuerza de la explosión hizo que la Venganza girara en espiral por un momento antes de que los propulsores la estabilizaran. El puente parpadeó mientras las luces de emergencia se encendían. Escudos al 35%. Daños en el casco en las cubiertas 4 a 6, informó Bishop. Rourke apretó los puños. La Venganza era poderosa, pero no podía soportar un castigo sostenido. Si no terminaban esta lucha pronto, los Selnar los desgastarían. Se volvió hacia Sinclair. «¿Cuánto podemos acercarnos a su nave insignia?» Ella vaciló. «Esa cosa está emitiendo suficiente potencia de fuego como para aplastar una flota. Acercarse sería un suicidio». Una lenta sonrisa se formó en el rostro de Rourke. «Solo si no acabamos con ellos primero». Los ojos de Sinclair se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba sugiriendo. «¿Quieres abordarlos?» «Más que eso», dijo Rourke, su voz como el acero. «Quiero tomar su nave». El silencio llenó el puente. Era una locura. La nave insignia Selnar era una fortaleza llena de miles de soldados enemigos. Pero Rourke tenía algo que los Selnar no entendían: humanos. Y cuando la humanidad era llevada al límite, no se retiraban. Cargaban. Activó las comunicaciones de toda la nave. «Toda la tripulación, prepárense para el asalto. Les llevaremos la guerra a ellos». La Venganza ardió hacia la nave insignia enemiga a toda velocidad. Los Selnar habían comenzado esta guerra. Ahora la humanidad iba a terminarla. La Venganza se lanzó hacia la nave insignia Selnar como un misil, sus propulsores ardiendo intensamente mientras acortaba la distancia. La nave de guerra enemiga se cernía delante, una monstruosa fortaleza de biometal y pulsante energía alienígena. Cañones de plasma bordeaban su casco, escupiendo chorros de fuego verde. Pero la Venganza se abría paso entre ellos como un fantasma, esquivando las ráfagas entrantes con una precisión despiadada. 10 segundos para el contacto, gritó Sinclair por encima del caos. Rourke se aferró al reposabrazos de su silla, su pulso firme a pesar de la locura que se desarrollaba a su alrededor. «Bishop, carga el dispositivo de brecha. Tan pronto como estemos en rango, abre un agujero en su casco». «Entendido, capitán». Los Selnar debieron darse cuenta de lo que estaba sucediendo, porque las defensas de su nave insignia cambiaron de repente. Grandes tentáculos orgánicos erizados de armas se extendieron desde su casco, azotando en un intento de apartar a la Venganza de un manotazo. «Preparaos». La nave se sacudió cuando uno de los apéndices rozó su costado, enviando una profunda vibración que hizo temblar los huesos a través de las cubiertas. Saltaron chispas de los circuitos sobrecargados, pero la Venganza mantuvo su curso. 5 segundos. El casco de la nave insignia Selnar se cernía cerca. Un muro pulsante de armadura alienígena. Disparando dispositivo de brecha. Una ráfaga de energía concentrada brotó de la Venganza, impactando contra el casco enemigo con la fuerza de una estrella fugaz. El biometal se retorció y se rompió, exponiendo una brecha masiva en el costado de la nave. El vacío del espacio arrastró escombros y desafortunados tripulantes Selnar hacia el abismo negro. Rourke no esperó.
Lanzad los equipos de abordaje. Tomamos su nave o morimos en el intento. Los hangares de la Venganza explotaron de actividad mientras las cápsulas de abordaje se lanzaban como balas, surcando el espacio hacia la brecha. Dentro de cada cápsula, marines humanos fuertemente armados empuñaban sus armas, sus expresiones duras como la piedra. Estaban a punto de entrar en el vientre de la bestia. Rourke se volvió hacia Sinclair. «Vienes conmigo. Enseñémosles a estos bastardos de qué están hechos los humanos». Sinclair sonrió. «No me lo perdería por nada del mundo, señor». Su cápsula de abordaje se separó de la Venganza, los motores encendiéndose mientras se disparaba hacia la brecha. En el momento en que hizo contacto, se activaron abrazaderas magnéticas, sellándola al casco Selnar. Un fuerte clang resonó en la cápsula mientras las puertas se abrían, revelando un oscuro y pulsante pasillo más allá. El aire en el interior era denso con una neblina verdosa y enfermiza. Las paredes estaban revestidas de tubos orgánicos que pulsaban como venas. Un bajo gruñido resonó desde las profundidades de la nave. «Movimiento al frente», murmuró uno de los marines, levantando su rifle. Rourke dio un paso adelante, con sus propias armas firmes. «Vamos a presentarnos». Y con eso, la humanidad entró en el corazón de la nave insignia Selnar, lista para llevarles la guerra. El aire dentro de la nave insignia Selnar era espeso, húmedo y fétido. Cada respiración se sentía como inhalar algo vivo. Las paredes pulsaban con un ritmo grotesco y orgánico. Tenues venas bioluminiscentes verdes recorrían los pasillos, proyectando largas sombras cambiantes. La nave en sí no era solo una máquina. Era una pesadilla viviente. Rourke avanzó, con el rifle en alto, sus botas chapoteando contra el suelo carnoso. Detrás de él, Sinclair y los marines se desplegaron en una formación cerrada, sus movimientos precisos y silenciosos. Los Selnar estaban aquí en alguna parte, esperando, observando. «Manteneos alerta», murmuró Rourke por su comunicador. «No nos dejarán tomar esta nave sin luchar». Como si respondiera a la señal, un sonido bajo, húmedo y gorgoteante resonó en el pasillo. Los marines se congelaron. Entonces las paredes se movieron. Una docena de guerreros Selnar surgieron de las sombras, sus cuerpos elegantes y quitinosos moviéndose con una velocidad inhumana. Eran criaturas aterradoras, de más de 2 metros de altura, con extremidades multiarticuladas que terminaban en garras afiladas como cuchillas. Sus cabezas sin ojos pulsaban con un brillo espeluznante y enfermizo, y sus bocas, revestidas de hileras de dientes irregulares, se abrieron en un chillido de rabia. «Contacto», rugió Bishop. La primera oleada de Selnar se abalanzó. El pasillo explotó en un tiroteo. Rourke disparó en ráfagas controladas, las balas de su rifle perforando el caparazón alienígena, salpicando las paredes con una espesa sangre azul-negra. Un marine a su lado cayó. Las garras de un Selnar rasgaron su armadura como si fuera papel. «Mantened la línea», gritó Sinclair, vaciando su cargador contra un enemigo que cargaba. El Selnar chilló y se desplomó, retorciéndose violentamente antes de quedar inmóvil. Un guerrero saltó directamente hacia Rourke, sus garras destellando. Rodó a un lado justo a tiempo, sintiendo el viento del golpe pasar a centímetros de su cara. Antes de que la criatura pudiera recuperarse, le clavó su cuchillo de combate en la garganta, girándolo con fuerza. El Selnar convulsionó y luego se desplomó en un montón. El pasillo quedó en silencio. «Despejado», gritó un marine, jadeando. Rourke se limpió una mancha de sangre alienígena de su visor y examinó la carnicería. El suelo estaba cubierto de cadáveres Selnar, sus cuerpos aún retorciéndose. Los marines habían sufrido bajas. 3 hombres caídos, 2 más heridos. «Tenemos que seguir moviéndonos», dijo Sinclair, recargando su arma. «Si les damos tiempo, se reagruparán». Rourke asintió. «Bishop, ¿dónde está el centro de mando?» Bishop revisó su escáner, frunciendo el ceño. «La distribución de su nave es orgánica, pero estoy detectando una gran estructura más adelante. Tal vez un nexo de control». «Entonces ahí es donde vamos», dijo Rourke. «Si podemos tomar su centro de mando, podremos anular los sistemas de la nave». Sinclair sonrió.
Robarle su nave insignia delante de sus narices. Rourke sonrió. Exacto. Los marines apretaron su formación y avanzaron más profundamente en el vientre de la bestia. Los Selnar se creían los depredadores alfa de la galaxia. Estaban a punto de aprender lo que sucedía cuando los humanos se negaban a morir. Cuanto más se adentraban en la nave insignia Selnar, más parecía que la nave se resistía a ellos. Los pasillos se retorcían de formas antinaturales, cambiando bajo sus pies como si intentaran desorientarlos. Las venas pulsantes a lo largo de las paredes se engrosaron, goteando un extraño fluido brillante que olía a descomposición. «Esta cosa está viva», murmuró Bishop, escaneando las paredes con su visor. «No me digas», replicó Sinclair, sus ojos recorriendo el pasillo. «Parece que estamos caminando por un maldito estómago». Rourke mantuvo su rifle en alto, avanzando. «Mantened la concentración. Esta nave sangra, lo que significa que puede morir, y nos aseguraremos de que lo haga». Un temblor repentino sacudió el pasillo, casi derribándolos. «Eso no fue de la venganza», dijo Bishop sombríamente. «No, no lo fue. Los Selnar se estaban adaptando, contraatacando». Entonces las paredes se abrieron. De los oscuros recovecos de la nave, surgieron nuevas formas grotescas, más grandes y voluminosas que los guerreros con los que acababan de luchar. Estos Selnar estaban envueltos en una gruesa bioarmadura, sus extremidades erizadas de armas naturales, púas de hueso, cuchillas cerradas y látigos con púas que goteaban algún tipo de veneno. Sus cráneos alargados pulsaban con una luz espeluznante mientras avanzaban. «Unidades pesadas», dijo Sinclair, agarrando su arma con más fuerza. «Han traído a los pesos pesados». Los Selnar no chillaron ni se abalanzaron esta vez. Avanzaron con movimientos lentos y deliberados. Depredadores que sabían que tenían la ventaja. Rourke no esperó. «Abrid fuego». El pasillo explotó en un tiroteo mientras los marines abrían fuego. Proyectiles perforantes impactaron en las criaturas, pero su grueso blindaje absorbió la mayoría de los disparos. Los Selnar avanzaron, impasibles, sus pies con garras hundiéndose en el suelo carnoso. Uno de ellos levantó un brazo y, antes de que alguien pudiera reaccionar, un tentáculo similar a un látigo se abalanzó, golpeando a un marine de lleno en el pecho. El hombre gritó mientras el apéndice con púas rasgaba su armadura y lo arrastraba hacia adelante. Antes de que pudiera siquiera levantar su rifle, el Selnar le aplastó el cráneo de un solo golpe. «¡Retirada!», gritó Rourke. «Necesitamos armas más pesadas». El equipo se retiró mientras Sinclair sacaba una granada de su cinturón. La preparó, sus labios curvándose en una sonrisa. «A ver qué les parece esto». La lanzó. La explosión sacudió el pasillo, enviando una onda de choque de fuego y metralla a través de los Selnar que cargaban. Dos de las unidades pesadas cayeron, sus caparazones blindados se agrietaron mientras un icor azul brillante se derramaba de sus heridas. Pero los otros seguían avanzando. «Capitán, si no cambiamos de táctica, nos van a destrozar», advirtió Bishop. La mente de Rourke se aceleró. Necesitaban golpear a los Selnar donde dolía, rápido y brutal. Miró su mapa del HUD. El centro de mando estaba cerca. Si tan solo pudieran llegar allí. «No luchamos contra ellos», decidió Rourke. «Corremos». Los marines dudaron solo un segundo antes de que Rourke ladrara. «Moveos». Se dieron la vuelta y corrieron por el pasillo, disparando a ciegas detrás de ellos para frenar el avance de los Selnar. Los guerreros pesados aullaron de frustración, sus enormes cuerpos ralentizándolos lo suficiente como para que los humanos ganaran distancia. «El centro de mando está justo delante», gritó Bishop. Rourke lo vio. Una enorme cámara pulsante con una imponente estructura central cubierta de brillantes hebras de tejido neural Selnar. Este era el cerebro de la nave. No dejó de correr. «Volad las puertas. Haremos nuestra defensa dentro». Un marine disparó una carga de brecha. La explosión atravesó la entrada y el equipo se precipitó dentro. Tan pronto como cruzaron el umbral, Rourke golpeó el panel de anulación de emergencia, sellando la puerta detrás de ellos. Fuertes golpes resonaron mientras los Selnar golpeaban la barrera, chillando de rabia. Pero por ahora,
los humanos tenían un momento para respirar. Muy bien, dijo Rourke, volviéndose hacia el imponente nexo de control en el centro de la cámara. Tomemos esta nave. La verdadera batalla acababa de empezar. El centro de mando pulsaba como un corazón viviente, sus paredes ondulando con ondas de energía alienígena. Gruesas y brillantes hebras de tejido neural se extendían desde el nexo de control central, enhebrándose a través de la nave como un vasto sistema nervioso. La nave entera estaba viva, y sabía que estaban aquí. Rourke examinó la cámara. Sin guardias, sin amenazas inmediatas. Eso solo significaba una cosa. No creen que podamos hacerlo, murmuró Sinclair, limpiándose el sudor y la sangre alienígena de la cara. Pues se equivocan, dijo Rourke, dando un paso adelante. Bishop se acercó a la estructura de control central, su escáner parpadeando con datos. Esto es una supercomputadora biológica. Si podemos conectarnos a ella, podríamos ser capaces de anularla. La nave gritó. Un rugido profundo y gutural retumbó en la cámara, sacudiendo las paredes. Los Elnar no solo estaban atacando desde fuera. Estaban luchando desde dentro. Las paredes alrededor del nexo se abrieron, revelando enormes tentáculos sinuosos cubiertos de púas afiladas. La propia nave estaba respondiendo a la invasión. Están intentando matarnos con su propio maldito centro de mando, gritó Sinclair, levantando su rifle. Los tentáculos se abalanzaron. Rourke apenas esquivó uno que se dirigió hacia él, incrustándose en el suelo donde había estado un segundo antes. Otro se enroscó alrededor de la pierna de un marine, levantándolo del suelo y estampándolo contra la pared. Sus gritos se cortaron abruptamente cuando la nave lo absorbió en su superficie carnosa. ¡Sacadlo!, gritó Bishop, disparando contra la masa de tejido vivo. Demasiado tarde, gritó Rourke. El marine ya no estaba. La nave estaba luchando como un organismo purgando una infección. Y ellos eran la infección. Necesitamos apagar esto ya, ladró Sinclair. Bishop pasó una mano enguantada sobre las pulsantes hebras de control, escaneándolas. Hay un relé neural aquí. Si lo sobrecargamos, podríamos matar la conciencia de la nave. Quedará ciega, indefensa. ¿Cuánta potencia de fuego necesitamos?, preguntó Rourke, esquivando otro tentáculo. Bishop vaciló. Demasiada. No tenemos los explosivos para. Sinclair agarró una granada de su cinturón. ¿Y si la tenemos? Los ojos de Bishop se abrieron de par en par. Estás loca. Si detonas eso dentro del nexo, puede que no salgamos vivos. Sinclair sonrió, salvaje e intrépida. Entonces más nos vale correr rápido. Rourke no dudó. Hazlo. Sinclair quitó la anilla y metió la granada en el nexo, encajándola entre las hebras neurales más gruesas. Al instante, la nave volvió a gritar, las paredes convulsionando de pánico. Vamos, 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 bramó Rourke. Corrieron hacia la salida, esquivando tentáculos que se agitaban mientras toda la cámara se derrumbaba sobre sí misma. El suelo se dobló, los cables neurales se rompieron como cables eléctricos, arrojando energía alienígena por las paredes. La granada explotó. Una onda de choque masiva atravesó la nave, lanzando a Rourke y a su equipo por los aires. Las paredes chillaron una última vez. Luego, toda la estructura quedó inmóvil. Por un largo momento, no hubo nada más que silencio. Entonces Bishop gimió. ¿Funcionó? Rourke se incorporó, tosiendo. Revisa tu escáner. Bishop buscó a tienta su dispositivo y luego sonrió. El cerebro de la nave está muerto. Ahora esta cosa es nuestra. Sinclair se sentó, riendo sin aliento. Te dije que funcionaría. Afuera, los golpes en las puertas habían cesado. Los Elnar se habían quedado inquietantemente silenciosos. Rourke exhaló y activó sus comunicaciones. Venganza. Aquí Rourke. La nave insignia enemiga es nuestra. Repito, la nave insignia enemiga es nuestra. Una pausa. Luego, una ráfaga de estática antes de que la voz del oficial de comunicaciones de la venganza llegara, incrédula, pero triunfante. Joder, capitán. Acabas de robar la nave de guerra más grande del sector.
Rourke miró a su alrededor los restos, la tecnología Selnar quemada y los marines exhaustos pero victoriosos a su lado. Y tanto que lo hicimos. La guerra no había terminado, pero los Selnar acababan de aprender una lección que nunca olvidarían. Los humanos no eran presas. Ahora eran los depredadores alfa, y la batalla nunca volvería a ser la misma. La Estación Espacial Descanso de Vega era una reliquia en ruinas de una era sin ley. Suspendida en el vacío entre estrellas moribundas, su armazón de metal era un mosaico de cascos de naves recuperados, mamparos oxidados y nians parpadeantes. Aquí, las fortunas se hacían y las vidas se perdían en un mismo aliento. Era un lugar donde se podían comprar secretos y los hombres podían desaparecer sin dejar rastro. La capitana Ayara Bass había aprendido hace mucho tiempo a mantener una mano en su blaster y la otra en la salida. Envuelto en una raída capa color polvo, se abrió paso por el abarrotado bazar, pasando junto a comerciantes cibernéticos y contrabandistas de otros mundos que vendían tecnología robada del dominio. La estación apestaba a aceite, sudor y desesperación, un hedor familiar de su pasado. No estaba aquí para rememorar. La pista que había recibido era vaga pero prometedora. Un traidor conocido como Reloj Zen, un infotraficante medio cibernético, la había contactado con susurros de algo imposible. Coordenadas que conducían a la ira del olvido, el legendario acorazado que había desaparecido un siglo atrás. Si era verdad, valía una fortuna. Si era una trampa, ya estaba muerta. Ayara localizó a Reloj en una cantina tenuemente iluminada, escondida bajo una red de conductos de combustible. Estaba encorvado sobre una tableta de datos, el blindaje metálico de su cráneo aumentado reflejando el suave brillo rojo de las luces del bar. Capitana Bass, graznó Reloj, su ojo mecánico zumbando mientras la escaneaba. No estaba seguro de que vendrías. Ayara se deslizó en el asiento frente a él. No envías mensajes así a menos que estés seguro de que vendré. Reloj rió entre dientes, un sonido como óxido raspando contra metal. Tocó su tableta y una carta estelar granulada cobró vida entre ellos. La nebulosa del velo, dijo, señalando una zona muerta en el mapa. Los sensores de largo alcance detectaron una anomalía. Una gran. El pulso de Ayara se aceleró. ¿Una nave? Reloj asintió. Un cementerio de ellas. Pero una firma destacaba. Hizo zoom, resaltando una forma enterrada dentro de las arremolinadas nubes de tormenta de la nebulosa. Incluso en baja resolución, la silueta era inconfundible. Un acorazado de clase Dreadnought. Se le cortó la respiración. No podía ser. Después de tantos años. Forzó su voz a permanecer firme. ¿Cómo sé que esto no es un cebo del dominio? Reloj sonrió, mostrando dientes chapados en oro. No lo sabes. Ayara se reclinó, considerando. Si esto era real, era el descubrimiento del siglo. Pero si el dominio lo encontraba primero. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un cambio repentino en el ambiente. Una onda de tensión se movió por el bar como una tormenta silenciosa. Las conversaciones se acallaron. Las puertas de la cantina se abrieron con un gemido, revelando las inconfundibles figuras de los soldados de la Guardia Negra del Dominio, los ejecutores blindados del almirante Kaelen Dañe. Su pasado acababa de entrar por la puerta. Ayara le lanzó a Reloj una mirada mortal. «Me has vendido». El infotraficante levantó las manos, con las palmas hacia arriba. No intencionadamente. El fuego de blaster estalló. Ayara volcó la mesa, enviando el mapa holográfico a volar mientras desenfundaba su pistola. El primer disparo destrozó el casco de un soldado. El segundo envió a otro a estrellarse contra un letrero de neón. La cantina explotó en un caos. Los clientes se lanzaron a cubierto, las bebidas se hicieron añicos, las alarmas sonaron. Corrió hacia la salida, disparando por encima del hombro. Reloj se escabulló en la dirección opuesta, aferrando su tableta de datos contra el pecho. El dominio estaba aquí. Eso significaba que el almirante Kaelen Dañe también sabía sobre el acorazado. Ayara maldijo en voz baja mientras corría por los sinuosos pasillos del descanso de Vega. Su mente se aceleró. Necesitaba salir de esta estación. Necesitaba una tripulación. Y lo más importante,
Necesitaba llegar a la ira del olvido antes que dañe. La Fuego Estelar, el viejo pero fiable carguero de Ayara, se alejó del descanso de Vega justo cuando las naves patrulla del dominio pululaban por la estación como avispas. Los motores de la nave rugieron mientras atravesaba las afueras llenas de escombros, sumergiéndose en la oscuridad del espacio. Ayara golpeó la consola de la cabina. Maldita sea. No esperaba que el dominio se enterara tan pronto del acorazado. Si Kael Endañe ya estaba movilizando fuerzas, se estaba quedando sin tiempo. Necesitaba una tripulación, y rápido. La pantalla hueca cobró vida, mostrando el rostro de Hax Corin, un canoso exingeniero del dominio con un ceño fruncido permanente. Ayara, gruñó. Dime que no estás a punto de hacer algo suicida. Ella sonrió. Eso depende. ¿Te apuntas? Hax exhaló bruscamente, frotándose las sienes. ¿A dónde vamos? ¿La nebulosa del velo? Un largo silencio, luego. Al infierno. Más o menos, admitió ella. Hax suspiró. Nos vemos en el anclaje de Draven en 12 horas. Traeré algo de potencia de fuego. Cortó la transmisión y se reclinó, su pulso aún acelerado. Ya tenía a uno. Tenía la sensación de que el siguiente recluta sería más difícil de convencer. El anclaje de Draven era un depósito de chatarra flotante que orbitaba una luna muerta, hogar de vagabundos, forajidos y almas desesperadas. El tipo de lugar donde las naves se desguazaban para obtener piezas y la gente se compraba y vendía. Ayara se abrió paso por el laberinto de pasarelas oxidadas hasta un búnker tenuemente iluminado donde una figura solitaria esperaba. Sera Vale, especialista en IA rebelde, estaba apoyada contra la pared, con los brazos cruzados. Sus implantes cibernéticos brillaban bajo la luz tenue, su expresión ilegible. «Llegas tarde», murmuró Sera. Ayara se encogió de hombros. «Todavía estás aquí, así que supongo que te interesa». La penetrante mirada de Sera se clavó en ella. «Estás persiguiendo fantasmas. Vas. La ira del olvido es un mito». «Ya no». Lanzó una tableta sobre la mesa. La imagen distorsionada del acorazado flotó sobre ellos, su oscura silueta enterrada en las profundidades de la tormenta de la nebulosa. El escepticismo de Sera vaciló por una fracción de segundo. «Y si la encontramos, nos aseguraremos de que el dominio no lo haga». Sera vaciló, luego asintió. «Bien, pero no voy a morir por esto». «No prometo nada», sonrió Ayara. 2. Solo faltaba uno. Con su tripulación reunida, la Fuego Estelar surcó el espacio, dirigiéndose hacia la nebulosa del velo. Cuanto más se aventuraban, más se desvanecían las estrellas tras espesas nubes de gas y tormentas iónicas. Entonces, a través de la neblina, una débil señal crepitó por los comunicadores. Una voz fracturada, mecánica. «Ayara vas». La sangre de Ayara se heló. La nave no solo los estaba esperando. Ya sabía que venían. La Fuego Estelar se adentró más en la nebulosa del velo. Las nubes de tormenta, antes distantes, ahora eran tan espesas como un océano a su alrededor. El gas ionizado crepitaba contra el casco, enviando relámpagos azules que correteaban por el visor. La nave temblaba mientras sus escudos gemían bajo la presión. «Los motores se resienten», gruñó Hax, sus manos volando sobre los controles. «Este lugar no fue hecho para naves como la nuestra». Ayara apenas lo oyó. Sus ojos estaban fijos en el escáner. La señal que habían captado antes, la voz mecánica que susurraba su nombre, se hacía más fuerte. «Ayara vas, buscas el abismo». La voz se deslizó por los comunicadores, fragmentada pero inconfundiblemente artificial. Sera palideció. «Esa no es una distorsión normal. Es una IA». «Lo sé», terminó Ayara. Exhaló, con el estómago hecho un nudo. Las leyendas eran ciertas. La ira del olvido no solo estaba aquí. Todavía estaba viva. La nebulosa se despejó de repente, como una cortina que se abre. Y entonces lo vieron. El acorazado se cernía en el abismo. Un gigante de obsidiana congelado en el tiempo. Empequeñecía a cualquier nave de guerra que Ayara hubiera visto. Su casco anguloso cubierto de cicatrices de batalla,
sus baterías de cañones aún erizadas como los colmillos de una bestia dormida. Las luces parpadeaban a lo largo de su casco. Algo dentro estaba despierto. Hack soltó un silbido bajo. Esa cosa podría arrasar planetas enteros. Los dedos de Ayara se apretaron alrededor de los controles. Esperemos que no lo haga. Mientras se acercaban, las sirenas de advertencia sonaron. Los sistemas de su nave parpadearon. Luego, de repente, todo se apagó. Pérdida total de energía. Sin motores, sin armas, sin luces. Una única transmisión pulsó a través del silencio. «Abórdame». Sin otra opción, Ayara y su tripulación se lanzaron en la Urraca, su pequeña lanzadera de abordaje. En el momento en que entraron en la enorme bahía del hangar del acorazado, la fuego estelar fue liberada, flotando muerta en el espacio, como si la enorme nave le hubiera arrancado las alas y la hubiera arrojado a un lado. El aire dentro de la ira del olvido estaba cargado de polvo, intacto durante 100 años. Los enormes pasillos se extendían en un silencio espeluznante, iluminados solo por luces de emergencia parpadeantes. Hack se arrodilló, pasando una mano enguantada por el suelo. Sin cuerpos, sin señales de batalla. La voz de Cera fue un susurro. «Nos está observando». Como en respuesta, las paredes zumbaron. Los sistemas de la nave se agitaron. Luego, un holograma cobró vida ante ellos. Una figura imponente vestida con un uniforme de almirante, su rostro una máscara cambiante de estática. «No pertenecéis aquí». Ayara dio un paso adelante. «¿Quién eres?» La voz de la IA se fracturó como el cristal. «Soy Eco 9». A Ayara se le cortó la respiración. Era él. La IA que se había sellado a sí misma un siglo atrás. «¿Por qué desapareciste?», preguntó. La IA vaciló. Luego, con una voz tan antigua como hueca. «Porque fui traicionado». Antes de que Ayara pudiera preguntar más, el acorazado se sacudió violentamente. Las alarmas aullaron. Los sensores externos cobraron vida. Una flota del dominio había llegado. Y el almirante Kaelen Dañe lideraba el ataque. Las puertas del hangar del acorazado se cerraron de golpe, sellándolos dentro. Cera tecleaba frenéticamente en la consola de su muñeca. «Están bloqueando todas las señales. No podemos pedir ayuda». Hax se colgó el rifle del hombro. «No necesitamos ayuda. Necesitamos una salida». Ayara apretó los puños. Esto ya no era solo una carrera. Esto era una guerra. Las fuerzas de Dañe abrieron una brecha en la nave. No estaba perdiendo el tiempo. Sus soldados de la Guardia Negra irrumpieron en los pasillos, metódicos e implacables. «Ayara vas». La voz de Dañe resonó por los comunicadores de la nave, suave como el acero. «Has encontrado mi acorazado. Ahora sé una buena soldado y ríndete». Ayara se burló. «Nunca me conociste bien, Dañe». «Quizás», admitió él, «pero conozco esta nave, y sé que Eco 9 elegirá la fuerza». El holograma de la IA parpadeó a su lado. «Demostrad vuestra valía». Los paneles del suelo se abrieron, defensas automatizadas se alzaron de las paredes. Eco 9 no estaba tomando partido. Los estaba poniendo a prueba, y solo uno saldría con vida. El tiroteo estalló. Las fuerzas de Dañe lucharon con una precisión despiadada, pero la tripulación sabía cómo improvisar. Cera hackeó las defensas del acorazado, volviendo sus propias torretas contra los invasores. Hax mantuvo la línea con cargas de plasma, derrumbando pasillos detrás de ellos. Pero Dañe era implacable. Avanzó, abriéndose paso a través de la resistencia como una cuchilla a través de la carne. Ayara corrió hacia la cámara del núcleo, sabiendo que era la única forma de terminarlo. Las puertas de la cámara se abrieron con un siseo, revelando una vasta sala de control bañada en luz dorada. En su centro, un imponente núcleo de IA cristalino pulsaba con energía. La forma de Eco 9 parpadeó ante ella. «Presenta tu caso». Dañe entró en la cámara detrás de ella, su pistola apuntando a su espalda. «Ya lo he hecho», dijo. «El poder pertenece a quienes lo empuñan». Ayara se giró lentamente. «Y por eso nunca lo merecerás». Dañe disparó. Eco 9 intervino. El tiempo se congeló.
La voz de la IA se convirtió en un trueno. He decidido. Un rayo surgió del núcleo, golpeando a Dañe con tal fuerza que lo levantó del suelo y lo estrelló contra la pared. Su cuerpo convulsionó antes de caer inerte. La IA pulsó una última vez. Elijo el exilio. Los sistemas del acorazado comenzaron a sobrecargarse. La nave se estaba sellando una vez más, esta vez para siempre. Ayara y su tripulación corrieron por sus vidas. La nave temblaba mientras la energía recorría sus antiguas venas. La estructura se estaba derrumbando, paredes, techos, puertas cerrándose tras ellos. Llegaron a la urraca, escapando por los pelos mientras el casco del acorazado se sellaba como una tumba. Afuera, la flota del dominio observaba con horror cómo la enorme nave de guerra se desvanecía en la nebulosa, desapareciendo una vez más. El almirante Kaelen Dañe se había ido, y la ira del olvido se había perdido para la historia una vez más. Ayara se desplomó en el asiento del piloto, con el pecho agitado. Hack se exhaló. Entonces, ¿vinimos hasta aquí para nada? Sera negó con la cabeza. No para nada.